como el PSA, que es de próstata. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo que yo quería plantearles es que lo más importante o dentro de las cosas más relevantes que quiero que ustedes se queden, porque yo sé que son hartos marcadores tumorales e incluso para mí me es difícil memorizarlo, o sea, no, yo no soy para nada memoriona, entonces se me olvidan, entonces para eso están los libros, ¿cierto? Que uno puede estar revisando o tener la noción básica de que algunos de estos marcadores son para colon, otros para mama, etcétera. Obviamente el de próstata, el PSA es súper conocido, así que no es difícil de recordar. Pero, por ejemplo, es señalarles que estos marcadores es justamente eso, son marcadores y que no existe el marcador ideal, ¿ya? Aquí uno de sus compañeros pregunta si es que la determinación de estos marcadores se hace en recinto de salud o solo en términos de investigación. No, en estos que yo les mencioné, que en la clase son los que se usan para controlar a los pacientes, ¿ya? O sea, por ejemplo, el PSA en caso de próstata se hace para control de todos los hombres mayores de 40 años, para que cuando ya se empiezan a hacer exámenes, a buscar que haya cáncer de próstata, porque uno de los más comunes es como hacerse la mamografía para las mujeres, en el caso del cáncer de mama. ¿Ya? Estos biomarcadores se utilizan, están todos aprobados para ser utilizados, algunos para diagnóstico, otros para pronóstico de la enfermedad, o sea, para decir de que si la enfermedad va a progresar o no, cuál es la probabilidad, y también para marcadores de terapia, o sea, de la monitorización de la terapia, que si acaso el paciente está respondiendo bien a los medicamentos, a la quimioterapia, a la radioterapia, a la inmunoterapia, a la terapia que se le esté dando a ese paciente, si están respondiendo bien o no. Ahora hay millones de otros marcadores que si ustedes buscan en bibliografía así científica, hay muchos marcadores que se proponen como potenciales biomarcadores, pero no todos ellos tienen los estudios que tienen estos otros marcadores, ¿ya? Que son los más usados, ¿ya? Porque para uno poder determinar un biomarcador, un marcador tumoral, tiene que tener estudios de distintas fases, por ejemplo, del descubrimiento del biomarcador, después de hacer un análisis retrospectivo, un análisis prospectivo, y establecer los límites normales, la sensibilidad, todas esas cosas, y ahí recién se puede establecer qué sirve para la clínica. En este caso, estos marcadores que yo les menciono, que son los más importantes que se utilizan en clínica, se usan diariamente para los pacientes que tienen cáncer, ¿ya? Para su diagnóstico, su monitorización o su pronóstico. ¿Ya? Algunos de estos marcadores sirven para decir, por ejemplo, en el caso de cuando les hablo de los marcadores que son de cáncer de mama que se hacen en la biopsia, sirven para determinar cuál es el mejor tratamiento a seguir con esa paciente. Y también después para monitorizar el tratamiento, si ha cambiado o no, y ahí también se utiliza, por ejemplo, los otros marcadores sanguíneos, que son de más fácil obtención, que está el CA15-3, por ejemplo, ¿ya? Que es un marcador que básicamente para evaluar si es que el paciente ha desarrollado metástasis,
o si tiene una recidiva de la enfermedad. Pero bueno, como yo les estaba diciendo, estos marcadores no son, ninguno es perfecto, todos pueden salir, por ejemplo, tener falsos negativos y también falsos positivos, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado y nunca tampoco guiarse solamente por un marcador, sino que también está la parte clínica, ¿ya? Esto es un complemento de la clínica o de la sintomatología o de lo que presenta el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago un antígeno carcinoembrionario a una persona, a mí misma, por ejemplo, y me sale un poco alterado, no significa que yo tenga un cáncer, sino que puede ser otra enfermedad que sea un proceso inflamatorio. Entonces, si yo no tengo ningún síntoma, me hacen un escáner y no se ve nada, lo más probable es que sea algo casual o que tenga algún otro tipo de enfermedad, pero no necesariamente significa que es cáncer. Entonces, por eso es que hay que manejar muy bien esto. Y en el caso, por ejemplo, del PSA, que es el antígeno prostático, ese sí se hace como medida de screening para detectar hombres que puedan tener cáncer de próstata, pero no reemplaza el gold estándar que es el tacto rectal. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si un hombre tiene el antígeno prostático normal, no significa que no pueda tener un cáncer de próstata, sino que podría tenerlo. Y para eso tiene que igual ir al urólogo y que le hagan el tacto rectal. ¿Ya? Y también al revés, si un hombre tiene elevado el PSA, no significa que tenga cáncer necesariamente, sino que se tiene que hacer un examen más grande, más específico, con ecografía, puede ser una biopsia, para determinar que si es cáncer o puede ser una prostatitis también, que sobre todo en los pacientes adultos mayores es muy frecuente, ¿ya? Que desarrollen prostatitis, que inflamación de la próstata. ¿Ya? Entonces, también ahí es importante, como yo les decía, la clínica y la sintomatología del paciente. Y también, obviamente, que el médico evalúe efectivamente al paciente independiente del marcador. Profe, Dígame. en la gonadotrofina corénica humana dice que se podía encontrar en la mola hidatiforme y ese lo entendí como que, o sea, lo busqué y decía que era un tumor que se desarrolla por un embarazo no viable, pero lo que no Sí, entendí bien era lo que era la mola invasiva. lo que pasa es que ahí, bueno, también todo lo que se denomina mola son embarazos que no son viables y que, por ejemplo, puede ser un bebé que básicamente se le llama mola porque no tiene forma de feto, ¿ya? Empieza a crecer y no tiene cabeza, no tiene pierna, no tiene nada, es como una mola, algo así, redondo, sin forma. Entonces es un embarazo inviable y muchas veces ocurre que dentro de esas mismas células, como se empiezan a multiplicar, también puede haber células cancerígenas, ¿ya? Que como están en este proceso de replicarse, puede ser que algunas se liberen y empiecen a crecer e invadir otros tejidos, por ejemplo, que no solamente estén en el útero o en las trompas de falopio, que hay veces que son esos embarazos ectópicos, sino que se suelten células y empiecen a migrar a otros tejidos cercanos, por ejemplo, el mesenterio, la vejiga que está cerca del útero, y ya empiezan a crecer ahí. Y ahí es cuando se denomina mola invasiva, porque como son estas células de embrionarias, básicamente, tienen toda la capacidad para crecer, que es una de las características de las células cancerígenas, que tienen un crecimiento que es ilimitado y que pueden crecer en cualquier parte. Y de hecho, las células cancerígenas como que toman un fenotipo como si fueran células stem cells,
¿ya? O sea, como células pluripotenciales. Y las células que son embrionarias tienen ese potencial también, de ser pluripotenciales, de transformarse en cualquier órgano. Por lo tanto, y tienen esta capacidad de crecer y crecer. Entonces puede ser de que alguna de esas células se suelten de ese mola original y migren a otras regiones aledañas, puede ser un ganglio linfático incluso, y empiezan a crecer ahí, como algo separado. ¿Ya? Y Y también profe, tenemos... ¿Ah? ¿eso se podría considerar como metástasis igual o no? Sí, Sí. podría ser sí y no. En algunos casos sí, muy poco, pero la mayoría no. ¿Ya? O sea, porque ahí va a depender si es que las células, esas que se están multiplicando, son benignas o son malignas. Ah, ya. Puede ser que sean benignas o como puede ser que sean malignas. Y ahí también, por ejemplo, hay algunos casos de algunos tumores de ovario que son de células germinales y que forman los teratomas, que se llaman teratomas. Terato viene de la palabra monstruo, griego, no, si no me equivoco. Entonces, son unos tumores que son de células germinales y como son de células germinales, pueden desarrollarse cualquier tejido. Entonces, esos tumores, por ejemplo, tienen dientes, tienen pelo, son lo más horrible que se pueden imaginar. Y esos también pueden tener un desarrollo de expresar esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, porque finalmente son, esa hormona se expresa cuando están creciendo estas células que son germinales, podríamos decirlo. Gracias, profe. ¿Tienen alguna otra duda o consulta? Si no hay más, entonces los dejo en libertad. Solamente decirles que yo no, que para la prueba me van a pedir preguntas, obviamente. No se memoricen los valores normales, porque no se los voy a preguntar, así que no sufran con eso. ¿Ya? Porque eso uno lo puede buscar y depende de la población también, entonces no es algo que se tenga que aprender de memoria. ¿Ya? Al menos esa es mi opinión. ¿Ya, chicos? Sí, ¿para qué sirven? Obviamente, cuáles son los más importantes, etcétera. ¿Ya? Gracias, profe. Profe, Muchas gracias, yo profe. quería Sí, preguntar algo, pero solo que me surgió la duda cuando estaba estudiando sobre que, por ejemplo, una de las características del cáncer es que también hay crecimiento ilimitado, ¿cierto? Y esto sí, tenía también con los telómeros. Y no sé, el sí. otro día había leído un estudio también que se estaba trabajando eh, harto sobre ello. No sé si podría ampliar el conocimiento un poco. Sí, lo que pasa es que, como yo les decía, estas células cancerígenas, cuando tienen este desbalance en la cinética finalmente celular, que aumenta su proliferación y disminuye su apoptosis, se empiezan a reproducir muy rápido y empiezan a adquirir muchas mutaciones. Y una de las cosas que le ocurre también a las células cancerígenas malignas es este crecimiento ilimitado, porque las células normales, ustedes saben que tienen un número limitado de veces que se pueden dividir, porque cada vez que se dividen, se acorta el telómero. ¿Ya? En el caso de las células embrionarias, por ejemplo, está activa una enzima que es la enzima telomerasa, ¿ya? Y que eso permite que nuestras células, mientras estamos en crecimiento fetal, se puedan dividir muchas veces porque está esta enzima, que es la telomerasa, y que permite el alargamiento del telómero. Pero una vez que ya llegamos a convertirnos en un bebé ya, digámoslo así, aunque todavía intrauterino, esta, esta, esta enzima se deja de expresar, ¿ya? Y ahí empieza a funcionar las células en forma normal, ya con su número limitado de divisiones en el tiempo.
Y lo que ocurre con las células cancerígenas, como yo les decía, es que se empiezan a tener varias mutaciones que las hacen desdiferenciarse. Por ejemplo, si tenemos un cáncer de células de colon, de las células vellosas, ¿cierto?, del colon, esas células pierden su función porque ya no se diferencian hasta que les salen los vellitos y empiezan a absorber los nutrientes, sino que se quedan en estados indiferenciados, ¿ya? Que por lo tanto pierden su función, que es una de las causas por las cuales el cáncer es tan maligno y que también causa pérdida de la función del órgano donde está ubicado, ¿ya? Y como obtiene estas características que se les denomina en inglés stem cell-like o similar a stem cell, que también tienen el nombre de células iniciadoras de cáncer, estas células tienen la capacidad de volver a expresar esta enzima que es la telomerasa, ¿ya? Y por lo tanto tener un crecimiento ilimitado en el aspecto de que pueden dividirse cuantas veces quieran sin que se les acorte el telómero, porque empiezan a producir las enzimas y los complejos enzimáticos y toda la maquinaria para poder alargar los telómeros con cada división. Entonces hay varios estudios ahora que se están tratando de dirigir a tratar de inhibir esa característica de los cánceres, precisamente. Tratar de inhibir el alargamiento de los telómeros, que no solamente ocurre con la telomerasa, sino que con otros mecanismos también, porque ahí es un complejo finalmente enzimático que hace eso. Una de ellas, de las enzimas, es la telomerasa, ¿ya? Y eso es uno de los flancos de estudio de una de las formas que pudiese tratarse el cáncer, limitando o inhibiendo la formación de telomerasa y por lo tanto que se puedan dividir ilimitadamente. Eso mismo había leído, así que ahora lo entendí mejor. Muchas gracias, profe. Ya, de nada. Ya, chicos, los dejo entonces. Que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana y no le cuenten a los otros lo que hablamos, así que los que no vinieron perdieron. Ya, chicos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, Muy bien, profe. igual. Chao.